Mi grupo es el número 4. Nuestro tema en general es engranajes electroidales. Y bueno, mi grupo está conformado por Elian Menéndez, Mario Lamero, Andrea Vizcaíno, mi persona, Jean-Pierre Sánchez y Alex Vicente, Franco López. Bueno, a continuación vamos a ver qué son los engranajes. Bueno, los engranajes son Los engranajes son ruedas con dientes tallados en su entorno. Estos dientes son los que le permiten que se transmita el movimiento con otros engranajes similares. ¿A qué se refiere? Al engranaje entre el piñón y el engranaje mayor, que a continuación ya lo estaremos explicando. Bueno, así cuando gire un engranaje, el otro también gira. Como vemos aquí en la foto, y aquí también un ejemplo muy detallado. El sistema de engranaje es muy similar a las ruedas de fricción. La diferencia estriba que la transmisión simple de engranajes consta de una rueda motriz con dientes en su superficie exterior, que engrana sobre todo similar y lo que evita el deslizamiento de la otra rueda, que ande por un lado o por otro, sino que estén juntas, o sea, que vayan juntas, siempre van a ir juntas. El engranaje de mayor tamaño se lo conoce como engranaje mayor y el engranaje menor se lo conoce como piñón. Como aquí vemos, este es el más grande, en acá sería este chiquito sería el piñón. Aquí mismo tenemos un engranaje mayor y un piñón. A diferencia de los sistemas de correa de polea y de cadena de piñón, esto no necesita ningún operador, cadena o correa, que sirva de enlace entre las dos ruedas, ya que los dientes de los engranajes son diseñados especialmente para permitir la rotación uniforme sin saltos del eje conducido. Bueno, a continuación les tengo un video muy detallado acerca de cómo surge el engranaje. Desde tiempos inmemorables ha existido el engranaje y a medida que va pasando el tiempo ha ido evolucionando. Durante la Revolución Industrial se necesitaban máquinas con mayor potencia y mucho más precisas. Esto dio paso a que se perfeccionaran aún más los engranes. También comenzaron a utilizar nuevos materiales para su fabricación, tales como aceros al carbono, fundiciones de hierro, bronce y en eras más modernas, plásticos. Fueron muy utilizados en diversos tipos de máquinas de la época y durante ese tiempo fueron y siguen siendo muy importantes en la transmisión de energía mecánica. Los tipos de engranes son muy variados y es esta variedad lo que los ha vuelto muy necesarios para los sistemas mecánicos que requieren de la transmisión de energía en ciertas áreas. Los nombres de este tipo de engranes son engrane recto, helicoidal, espina de pescado, de tornillo, planetario, cónico recto, cónico helicoidal, hipoide y de cremallera piñón. Esto fue más que todo cómo empezó el engranaje y a continuación, a medida que va pasando nuestra exposición, vamos a ver cuáles son, en qué se utilizan los engranajes electroidales. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Mariela Jacqueline Mero Santana. Tema exponer transmisiones por engranajes helicoidal. Bueno, estos son aquellos cuyos dientes están dispuestos siguiendo la trayectoria de hélices paralelas alrededor de un cilindro. Estos engranajes pueden transmitir un movimiento, o sea, potencia, entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan en cualquier dirección, ya sean incluso perpendiculares, debido a su forma geométrica. Bueno, su construcción resulta más cara que las anteriores y se utilizan aplicaciones tales como cajas de cambio, cadenas cinemáticas, máquinas y herramientas, etc. Los engranajes están disponibles en diferentes tamaños, formas y diseños para satisfacer las especificaciones del cliente. Aquí se utilizan materiales que para fabricarse con
como materiales de calidad superior, incluyendo acero inoxidable, acero, hierro fundido, latón, etc. Ya se trataría según la aplicación. El uso de los engranajes helicoidales se utilizan también en áreas que requieren altas velocidades, transmisión de gran potencia o donde la prevención del ruido sea importante. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que estas transmiten más potencia y transmiten más velocidad, son más silenciosos y son más duraderos. También como tenemos ventajas, también tenemos las desventajas. Una es que sus costos de fabricación son más altos y necesitan de un mayor también necesitan de un mayor engrase y mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay un mayor grado de deslizamiento de fricción entre los dientes y esto genera un mayor desgaste al trabajar y por eso la necesidad del sistema de engrase. A continuación voy a presentar dos videos que es cómo es el tallado del engranaje. Estos de aquí son los dos videos presentados por el tallado de engranaje helicoidal. El primer video eran sobre las cuchillas HSS, que en inglés High Speed Steel, es un acero de alta velocidad, son más afiladas, por lo que al cepillarse tiene un resultado más liso. Y la otra era, el otro video era sobre una máquina de el fresado madre, que esa se caracteriza por su enorme flexibilidad. Mediante la rotación de un creador, es posible obtener cualquier cantidad de dientes deseados, ya sea distintos y distintos ángulos de hélice. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Helen Menéndez y hablaré de la implementación de los engranajes helicoidales en el sector marítimo. Los engranajes en sí tienen una gran influencia en el sector marítimo, ya que estos son cruciales para sus mecanismos. De los muchos mecanismos que permiten impulsar el barco, posiblemente ninguno sea tan desconocido como la inversora. La inversora permite reducir la velocidad de giro del motor para adecuarla a la hélice instalada, además de invertir el giro y por tanto disponer de marcha atrás. Aparentemente se trata de un elemento trivial y sin embargo es fundamental para que la hélice trabaje a su velocidad de giro correcta. La inversora es un mecanismo fiable capaz de transmitir de forma eficaz la potencia del motor hasta la hélice para que éste pueda girar en ambos sentidos y con una reducción en su régimen de giro acorde a las características de la hélice instalada. La velocidad de giro de los motores es demasiado elevada y por ello necesitamos reducirla, de la misma manera que un coche necesita una caja de cambios para reducirla.
De esta manera, muchas empresas y compañías de productos marinos se han visto en la necesidad, como mejor dicho, la obligación de crear sus propias versiones y modelos de este tipo de sistema mecánico. De esta forma han expandido mucho lo que es el mercado y podemos encontrar en sus páginas gran variedad. Entre ellas se resaltan sus características y sus costos que varían según estas. Como ejemplo para una explicación usaremos un producto de seca marines, el reversor marino seca modelo CH400 que está diseñado para ser utilizado en embarcaciones de placer, uso comercial o trabajo continuo. Su complemento de marcha se realiza mediante un sistema de discos múltiples asociados por presión hidráulica. Esta presión es generada por una bomba engranajes ubicada en la parte frontal del equipo para facilitar el acceso a la misma. El accionamiento de marchas es mediante flujo hidráulico que brinda al reversor un cambio de marcha suave y tiene una rápida respuesta. Posee un diseño robusto y compacto, confiriéndole durabilidad y economía de espacio. En cuanto a la fabricación de este reversor marino, todas las piezas rotantes están montadas sobre rodamientos perfectamente dimensionados para soportar los grandes esfuerzos de empuje de la hélice, ampliando así su durabilidad y brindándole un andar suave y sereno. Sus engranajes helicoidales están tratados térmicamente para concederles altas resistencias y se encuentran especialmente hermanados entre sí para lograr una operación silenciosa y libre de vibraciones. Además de todo esto, en el siguiente video podremos apreciar lo que es la importancia de los engranajes helicoidales en la creación de maquinarias y máquinas en el sector marítimo. Bueno, mi nombre es Alex Vicente Franco López y voy a hablar sobre las fórmulas principales para poder realizar el cálculo del ejercicio 14.5, que es sobre piñones helicoidales. Bueno, las tres fórmulas principales para resolver el ejercicio son las que se presentan en la siguiente diapositiva, la cual el problema nos indica que quiere el factor de seguridad de un engranaje en flexión y el factor de seguridad en un engranaje por desgaste. En la primera ecuación está el esfuerzo por flexión, en la que nos da diferentes incógnitas, como es W sub T, que es la carga tangencial transmitida, K sub 0, que es el factor de sobrecarga, K sub V es el factor dinámico, K sub S es el factor del tamaño, P sub D es un paso del diámetro transversal, y F, o también se lo puede encontrar como B, que es el ancho de la cara del elemento más angosto, que está en pulgadas o en milímetros. K sub M es el factor de distribución de carga, que también se lo puede encontrar como K sub H. K sub B es el factor del espesor del aro. J, que también se lo puede encontrar como I sub J, es el factor geométrico de la resistencia de flexión. Y lo que es M, que es el módulo del transversal. Otra de las fórmulas que nos da es la ecuación fundamental de la resistencia a la picadura, que es o también se lo conoce como esfuerzo de contacto, en el cual hay dos fórmulas que se utilizan para el sistema internacional y para el sistema inglés. Otra fórmula principal es el factor de seguridad, que se lo representa como S sub F y S sub U. En S sub F es igual a la resistencia de flexión sobre el esfuerzo de flexión, y S sub es igual a la resistencia del contacto sobre el esfuerzo de contacto. Otra de las fórmulas que se necesitan es la fórmula de factor de distribución de la carga K sub M. Estas siguientes fórmulas son para encontrar incógnitas que se necesitan al momento de realizar las fórmulas principales, en donde la fórmula de factor de distribución,
K sub m, o también se lo puede encontrar como K sub h, es igual a 1 más C sub m por C sub f, que multiplica C sub pm más C sub ma multiplicado por C sub e. Para realizar esta fórmula se necesita encontrar también incógnitas o variantes que no tenemos, por lo cual se utiliza otras fórmulas como es C sub pf, que es una de las incógnitas. Para poder utilizar las fórmulas de C sub pf es necesario guiarse en la tabla donde nos da la fórmula 14.32, en la que hay tres tipos de fórmulas y nosotros tenemos que ver cuál es la que nosotros podemos utilizar guiándonos por los factores que nos da, que nos indica que por utilizar la primera fórmula se necesita que la fuerza sea menor o igual a 1 pulgada, así como 1 tiene que ser menor a F o menor o igual a 17 pulgadas, para poder nosotros utilizar las fórmulas en la que sean correctas de acuerdo a las medidas que nosotros tenemos. Otra fórmula que es importante es el factor geométrico I de los engranajes helicoidales, en la cual existen dos fórmulas o dos variantes, que es para engranaje externo y para engranaje interno. Otra fórmula es la M sub n mayúscula, que esta va a ser igual a P sub n mayúscula dividido por 0.95 multiplicado por Z. Esta fórmula es la relación de distribución de carga. Otra fórmula es el paso circular normal, la cual se nos da por P sub n mayúscula es igual a P sub n minúscula multiplicado por el coseno del ángulo. Continuamos con más fórmula, que es el factor geométrico de la resistencia superficial. Este es importante también para encontrar variables que necesitamos para reemplazar en las fórmulas principales. Otra de las fórmulas que debemos encontrar es el ángulo de presión transversal, que es el coseno del ángulo transversal es igual a la tangente del ángulo sub n dividido por la tangente del ángulo sub t. Otro factor que debemos encontrar es el factor dinámico, que está representado con la letra K, en la cual hay dos variantes, en la que se utiliza para pie sobre minuto y metro sobre segundo. Dependiendo de los valores que nosotros estemos usando, se elegirán la fórmula. Otra fórmula es la velocidad en línea del paso y la fuerza que se transmite. Bueno, la primera fórmula es de velocidad, que es igual a pi multiplicado por diámetro dividido por 12, y lo de la fuerza transmitida que se representa con la letra W sub t es igual a 33.000 multiplicado por h dividido por la velocidad. Y por último, una fórmula también que nos hace falta de buscar es el paso del diámetro normal, que se representa con la letra P sub n, que es igual a P sub t dividido por el coseno del ángulo transversal. Y estas son las fórmulas requeridas para poder resolver el ejercicio 14.5 del libro. Gracias. Pues bien, mi nombre es Jean-Pierre Sánchez y yo voy a exponer el ejercicio de los engranes helicoidales. Pues bien, el ejercicio plantea lo siguiente. Un piñón helicoidal con un ángulo de paso normal de 20 grados, de 17 dientes y con un ángulo de la hélice de 30 grados a la derecha, que gira a 1800 RPM, transmite 4 HP a una corona helicoidal de 52 dientes. El paso diametral normal es de 10 dientes por pulgada, el ancho de la cara es de 1.5 pulgadas y el juego de engranajes, el de engranes tiene un número de calidad de 6. Los engranes están montados separados con cojinetes inmediatamente adyacentes. El piñón y la corona son de acero endurecido completamente con dureza superficial y del núcleo de 240 Brinell en el piñón, y dureza superficial en el núcleo de 200 Brinell en la corona. La transmisión es uniforme y conecta un motor eléctrico y una bomba centrífuga. Suponga una vida del piñón de 10 a la 8 ciclos, una confiabilidad de 0.9 y utilice las curvas superiores de las figuras 14.14 y 14.15.
Y el ejercicio nos pide 3 literales, que el primero será determinar los factores de seguridad de los engranes por flexión, calcular también los factores de seguridad de los engranes por desgaste y mediante un examen de los factores de seguridad, identificar la amenaza para cada engrane y para cada acoplamiento. Pues bien, primero lo que debemos en lo personal hacer es plantear nuestras ecuaciones que vamos a necesitar. Pues bien, aquí tenemos la primera ecuación, que esta será la ecuación de los factores de seguridad por flexión, que está dada por la resistencia a la flexión completamente corregida y el esfuerzo de flexión. Para ello necesitaremos hallar cada uno de estos valores, incluyendo el esfuerzo de la flexión, y el esfuerzo de la flexión viene dada por las fórmulas de acá, por estos valores que se deben encontrar. Y pues bien, para ello podemos trabajar tanto en el sistema internacional o en el sistema inglés. Pues como el ejercicio está trabajando en el sistema inglés, vamos a utilizar la primera fórmula que se nos muestra aquí para hallar el esfuerzo de flexión. Y asimismo, planteamos nuestras ecuaciones para el esfuerzo por desgaste, para los factores de seguridad por desgaste, que de igual manera necesitaremos encontrar cada uno de los valores, incluyendo el esfuerzo de contacto, y que también que viene dado tanto en el sistema internacional o en el inglés. Como ya sabemos, trabajaremos en el sistema inglés. A continuación, lo que podemos hacer es basarnos en estas decisiones útiles que nos pueden facilitar un poco el trabajo. ¿Por qué? Pues bien, planteando cada uno de estos parámetros, basándonos en el enunciado que nos da el ejercicio, podemos sacar qué valores tenemos y cuáles no, para poder trabajar de una manera mucho más fácil. Una vez que hemos determinado qué valores de aquí tenemos y cuáles no, podemos seguir con el ejercicio. Pues bien, como el ejercicio dice que son los mismos parámetros que el ejercicio de engranajes rectos, que es el 14.4, ciertos valores no van a variar, van a ser los mismos, por ende ya no es necesario volver a calcularlos porque ya están calculados en el ejercicio anterior. Pues bien, ya entrando en lo que es para engranajes rectos, para ello necesitaremos hallar el paso diametral transversal, que viene dado por la ecuación 1318, que está en el libro de Shigley, que está definida por el paso diametral transversal es igual al paso normal por el coseno del ángulo de los engranes. Como por datos sabemos que el paso normal es 10 y el ángulo va a ser 30, fácilmente lo calculamos y trabajando en las unidades del sistema inglés, que nos va a dar el valor que tenemos aquí. Luego es necesario calcular los diámetros del paso, que vienen dados por la fórmula del diámetro del paso es igual a el número de dientes, ya sea del piñón o de la corona, sobre el diámetro transversal que hallamos previamente. Y es así como tenemos los dos diámetros de paso, que va a ser 1.963 pulgadas y para el piñón, y para la corona de 6.005 pulgadas. Una vez definido esto, necesitaremos hallar la velocidad y la fuerza transmitida, que viene dada por estas ecuaciones, en las cuales simplemente lo que haremos es reemplazar los valores que ya hemos hallado, y así nos va a dar la velocidad, que es 925 pies por minuto, y la potencia de que es de 142.7 libras fuerza. Esto en el sistema inglés. Bueno, siguiendo con el ejercicio, como al inicio planteamos nuestras ecuaciones de los factores de seguridad, habían ciertos valores o parámetros que necesitábamos encontrar para poder tener cada uno de los valores o parámetros de nuestra ecuación y poder así llegar al resultado. Pues empezando para los factores dinámicos que están dados por las ecuaciones de B y A. Estas ecuaciones están ligadas al coeficiente de calidad 6, que ya nos da el ejercicio.
Así simplemente reemplazamos para hallar B y luego A, y podemos así encontrar nuestra KV. En este caso, ya los habíamos encontrado en el ejercicio anterior del 14.4, por lo que no es necesario volver a hacer ese cálculo porque ya lo conocíamos. Y bueno, así determinamos nuestro KV y que nos va a dar 1.404. A continuación es necesario encontrar el factor geométrico de los engranajes helicoidales, que para ello nos basamos en las fórmulas de la ecuación 1319 que nos da el ejercicio. Conociendo pues bien, conociendo eso, necesitamos hallar los radios del piñón y de la corona, los cuales son, el radio del piñón es de 1.963 sobre 2 y el de la corona es de 6.004 sobre 2. Respectivamente, la cabeza es 1 sobre Pn igual a 0.1 y los radios del círculo de la base del piñón y de la rueda están dados por la ecuación 13.6. Cabe recalcar que los radios ya vienen dados por norma, vienen normalizados. Ya no es necesario que nosotros darle un valor a ellos, simplemente ya vienen normalizados. Y así, basándonos en la ecuación que nos da el ejercicio, para hallar dichos radios, simplemente reemplazamos los valores y nos van a dar los resultados. Pues bien, para hallar la ecuación, de la ecuación 1425, el factor geométrico de resistencia superficial corresponde a Z, va a ser el factor geométrico de la resistencia. Simplemente lo que haremos es reemplazar valores, porque la ecuación viene dada, como podemos ver acá abajo. Ya hallamos previamente cada uno de los parámetros de dicha ecuación y simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores que ya tenemos para hallar el resultado del factor geométrico. Siguiendo con esto, como los primeros términos son menores que, bueno, aquí es necesario tener en claro un poco de lo que dice la teoría. La teoría para el factor geométrico de resistencia, como podemos observar aquí, hay tres valores que podemos definirlos por el primer paréntesis, el primer corchete, el segundo corchete y el tercer paréntesis que nos da. La teoría nos dice que la suma de los dos primeros valores no puede ser mayor al tercer valor. Es decir, que si la suma de ellos es menor, nuestro factor de seguridad está correcto, vamos por buen camino. En caso de que no sea así, debemos volver a calcular nuevamente para poder llegar a que se cumpla dichos parámetros. Pues bien, haciendo dichos cálculos, aquí nos dice que los dos primeros términos son menores que el tercero, entonces la ecuación Z es correcta. Prosiguiendo, nos dice que de la ecuación 1424 el paso circular normal Pn se calcula mediante la siguiente fórmula. Pues bien, como ya tenemos Pn, el coseno y el ángulo, ya los conocemos, simplemente vamos a reemplazar los valores y nos va a dar esto. Nos dice que de acuerdo con la ecuación 1421, la relación de distribución de la carga es Mn sobre Pn sobre 0.95Z. Como anteriormente acabamos de calcular Pn y Z ya lo conocemos que lo calculamos anteriormente, simplemente vamos a reemplazar valores para hallar nuestra relación de la distribución de la carga. Ahora, sustituyendo en la ecuación 1423 el factor geométrico I que previamente ya habíamos hablado, se calcula de la siguiente manera. Acá abajo tenemos la ecuación. Dependiendo de los engranajes externos e internos, vamos a utilizar las ecuaciones. En este caso, son engranajes externos, por eso utilizamos la primera ecuación. Y simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos previamente. Siguiendo, nos dice que de la figura 14.7 los factores geométricos J'P es igual a 0.45, J'G es igual a 0.54. Para ello, para hallar estos valores, nos tenemos que dirigir a
a dicha figura que, basándonos en los planos Y y X, nos van a dar nuestros valores. Tenemos nuestros valores referenciales de los ángulos, si no me recuerdo, y así podemos hallar aproximadamente el valor de cada uno de estos parámetros. El ejercicio los da exactamente, pero para nosotros no los da, o sea, al momento de revisar dicha figura, no podemos determinar al ojo precisamente cuál es el valor que necesitaríamos, pero para ello se puede hacer una interpolación, con lo cual podemos hallar el valor exacto, por así decirlo. Pues bien, y aquí nos dice que asimismo en la figura 14.8 los multiplicadores del factor J son 0.94 y 0.98, por lo que se debe corregir JP y JG. Pues bien, es lo mismo. De la tal figura, debemos, basándonos en nuestros datos referenciales que nos da el ejercicio, podemos hallar dichos valores, y aquí haciendo una relación entre J'P y J y JG, hacemos la multiplicación para poder hallar el valor de JP y JG. Pues bien, siguiendo, nos dice que el factor de distribución de carga Km se calcula mediante la ecuación 1432. Pues bien, aquí simplemente vamos a reemplazar valores que tenemos y los que no los calculamos. ¿Cuáles son los que no tenemos? Pues no, primero nos vamos a la tablita de acá abajo, que tenemos JPF. Nos dan tres ecuaciones en donde nos dice que debemos hacer el análisis. Si nuestra fuerza es menor o igual a 1 pulgada, si nuestra fuerza es menor a 1 mayor a 1 y menor a 17 pulgadas, o las que tenemos acá abajo. Pues bien, en este caso el ejercicio por dato nos dice que debemos trabajar con la segunda fórmula, porque es la que nos conviene, es las que haciendo el análisis requerimos utilizar. Pues bien, tenemos la fuerza, F, perdón, no es fuerza, F es el ancho de la cara, F es el ancho de la cara, reemplazamos el valor acá arriba y hallamos eso, lo que nos pide. Pues bien, la fórmula nos dice que Km es igual a CMF, y CMF es igual a 1 más CMC por CPF por CPM más CMA por CD, que la tenemos acá abajo, que es la ecuación 1430. Para ello necesitamos hacer análisis de cada uno de estos parámetros para poder hallar nuestro valor. Nos dice que ya está normalizado que CMC es igual a 1, haciendo el análisis, CPM es igual a 1, CMA es 0.15, y de la figura 14.11 nos dice que C es igual a 1. Por consiguiente, el uso de la ecuación 1430 nos va a dar los valores que ya los conocemos. Para hallar dichos valores es necesario regirnos a la figura que nos menciona aquí el libro, en donde necesitaremos hacer un análisis dependiendo del tipo de ejercicio y los parámetros que nos dé el ejercicio, valga la redundancia, para poder asignarle los valores. Una vez que están asignados dichos valores, simplemente reemplazamos y así obtendremos el valor de Km. Bien, continuando. Ya hecho eso, nos regresamos a nuestra fórmula de esfuerzo por flexión, que es esta de aquí, y hacemos el análisis. Sabemos que ya tenemos WK, K sub 0, KV, KS, tenemos cada uno de los parámetros a reemplazar. En caso de que nos falte, debemos encontrar el que nos falte, obviamente, pero en este caso ya hemos hecho todo eso, ya encontramos cada uno de los valores necesarios para poder resolver nuestro ejercicio. Simplemente lo que hacemos es, basándonos en las fórmulas iniciales que planteamos de esfuerzo, en este caso hallamos el esfuerzo del piñón. Como podemos denotar aquí, está el esfuerzo sub P, que es el esfuerzo que genera el piñón.
reemplazamos los valores que ya tenemos y como estamos trabajando en el sistema internacional, nos da que el esfuerzo del piñón va a ser de 3.445 PSI. Pues bien, una vez que hayamos dicho esfuerzo, vamos a reemplazar dicho valor para hallar nuestro coeficiente de seguridad del piñón. Esto es solamente del piñón. Ya tenemos todos estos valores que los hallamos previamente. Simplemente reemplazamos y nos va a dar que nuestro factor de seguridad del piñón por flexión va a ser de 10.5. Ahora, una vez hecho eso, lo que necesitamos hacer es hallar el factor de seguridad y el esfuerzo a flexión, pero de la corona. Está aquí, que es el mismo proceso, simplemente reemplazamos los valores que están dados para el piñón y los que están dados para la corona. Como es así, hallamos que el esfuerzo a flexión de la corona será de 2.779 PSI y el factor de seguridad será de 11.9. Pues bien, ya aquí hemos hallado el primer literal. A continuación, debemos hallar los factores de seguridad, pero que estén dados por contacto. Pues bien, nos dice, sustituyendo, aquí obviamente las fórmulas que planteamos al inicio, simplemente vamos a reemplazar los valores. Igualmente, primero debemos hallar para los valores para el piñón y luego para la corona. Pues bien, esta es la fórmula, simplemente reemplazamos los valores que ya hallamos y así llegamos a nuestro resultado. Y nos dice que hallando los términos, y igualmente reemplazamos todos los valores que necesitamos para hallar el factor de seguridad por contacto del piñón. Pues bien, ahora lo que haremos es hallar el factor de seguridad de la corona. Y como nos dice el ejercicio, el único término de la ecuación 14.6, que la ecuación 14.6 es esta de aquí, nos dice que el único término que se modifica del engrane es KS. Es decir, que el resto de términos todos van a ser igual, los mismos, por lo que el ejercicio nos hace un factor común, pero una reducción de la ecuación porque ya conocemos los valores y simplemente hallamos el resultado. Pero si no estamos tan seguros, podemos reemplazar los valores cada uno nuevamente y llegaremos a nuestro resultado. Asimismo, reemplazamos el valor que hallamos del esfuerzo para hallar nuestro factor de seguridad por contacto de la corona. Y como tercer literal, el ejercicio nos pedía realizar un examen haciendo la comparación de los factores de seguridad para determinar qué tipo de desgaste se nos va a dar en el ejercicio. Pues bien, por teoría nos dice que debemos comparar el factor de seguridad del piñón por flexión y por desgaste. Cuando son engranajes helicoidales se debe elevar al cuadrado el factor de seguridad por contacto, se debe elevar al cuadrado. En este caso, como nuestro factor de seguridad del piñón por flexión es de 10.5, se hace la comparación con el factor de seguridad del piñón por contacto, que es 2.46, que elevamos al cuadrado, porque cuando son engranajes helicoidales se deben elevar al cuadrado. Cuando son engranajes coronados se deben elevar al cubo. Pues bien, en este caso es al cuadrado porque son engranajes helicoidales. Haciendo la comparación entre el factor de seguridad por flexión y por contacto, nos da que el factor de seguridad por flexión es mayor que el factor de seguridad por contacto, por lo que la amenaza para el piñón será por desgaste. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro factor de seguridad por flexión es mayor que el de contacto. Asimismo, se hace la comparación entre los factores de seguridad de la corona. Igualmente, como hicimos previamente, se compara por flexión, que sabemos que es 11.9, y el valor del factor de seguridad por contacto se lo eleva al cuadrado y nos da que es 4.93. Haciendo la comparativa nos da el mismo criterio, que es mayor el factor de seguridad por flexión,
por lo que también se prevé que que la amenaza se dará por desgaste en el engranaje. Y así es como hemos determinado los tres literales que nos pide el ejercicio. Gracias.